Hola amigos, un gusto de saludarlos nuevamente en esta nueva lección acerca del libro del Apocalipsis que habremos de estudiar juntos. Creo que el tema que analizamos en la última lección fue sumamente interesante también, como todas las lecciones lo son, pero hay algunas que sobresalen por su impacto en la conciencia nuestra cuando empezamos a descubrir esas enseñanzas, así como fue la observancia del sábado y así como fue también qué pasa cuando una persona muere. Y seguramente en sus mentes puede haber en este momento muchas preguntas, muchos interrogantes, y eso es obvio, es lógico que ocurra, amigos, porque quizá veníamos teniendo conceptos un tanto distorsionados acerca de estos temas, y qué bueno que es estudiarlos a la luz de la palabra de Dios, no solo a la luz de uno o dos versículos, sino a la luz de muchos, para que podamos encontrar luz y podamos así entender con claridad cuál es la verdad sobre estos temas. Estudiamos acerca del estado de los muertos, como dijimos, y hoy vamos a ver acerca del infierno. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del infierno, porque es un tema que cautiva la atención a mucha gente y que está muy predicado últimamente por muchos cristianos, pero qué bueno es que tengamos la Biblia como testigo para ver si realmente existe el infierno o no, si es algo figurativo, es algo literal. Pues vendría a ser de alguna manera una continuación del tema que estuvimos presentando anteriormente sobre qué pasa cuando una persona muere. Así que impactante el tema de hoy, así que no se mueva de ahí, trate de seguirme, anote los versículos y si tiene dudas, preguntas que le hayan quedado dando vuelta en su cabecita, pues recurra al blog que tenemos en la website, haga las preguntas allí, haga también sus observaciones. Con gusto habremos nosotros de analizar esos planteamientos para ayudarle a ustedes a entender bien cada uno de estos temas. Así que suscríbase y háganos saber su opinión, objeciones, todo lo que usted quiera. Con gusto habremos de compartirlo de esta manera y analizarlo para darle en lo posible la mejor respuesta a sus inquietudes. Vamos a orar porque necesitamos que Dios sea nuestro guía en cada estudio, como venimos haciendo en cada lección. Y si ustedes están por primera vez en esta website, como siempre lo digo, comience a ver el curso desde la primera lección. Si no, le va a ser un poco difícil poder entender estas revelaciones posteriores que se van haciendo cada vez más grandes, y usted necesita comenzar desde lo más básico. Por eso vaya a la lección 1 si está viendo por primera vez esta website. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque nuevamente con mis queridos amigos estamos aquí para pedirte que nos guíes al abrir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre la verdad, para que no caigamos en interpretaciones humanas, sino que sea tu palabra la que se interprete a sí misma. Por eso pedimos tu guía y tu dirección. Bendice a mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero leerles como para agregar algún texto más al estudio que tuvimos en la última lección, el capítulo 11 de Hebreos. Es interesante porque el libro de Hebreos, el capítulo 11, habla de los héroes de la fe. Y San Pablo menciona una lista bien larga de personajes del Antiguo Testamento, como Noé, como Caín, como Abel, como Abraham, ¿qué más? Aquí en otros versículos los estoy salteando, tenemos también a José, tenemos a Moisés, tenemos a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, Samuel, etc. Muchos personajes bíblicos de los cuales hemos conocido algo ya o quizá conocemos muy bien su historia. Y es interesante que San Pablo dice en el capítulo 11, versículo 13 de Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si usted presta bien atención a lo que dice San Pablo aquí, dice que conforme a la fe murieron todos estos personajes sin haber recibido lo prometido. ¿Qué es lo prometido para los hijos de Dios de todas las épocas? La vida eterna. Pero esta gente no ha recibido de la vida eterna. Y el versículo
39 del mismo capítulo 11 de Hebreos, 39 y 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, o sea, no heredaron la vida eterna todavía. Y el 40 dice, ¿por qué? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué clara enseñanza, amigos, que encontramos en Hebreos capítulo 11. En otras palabras, San Pablo dice, todas esas personas que fueron fieles a Dios, fueron grandes hombres de Dios, aunque alcanzaron buen testimonio a través de su fe, no recibieron lo prometido, no recibieron la vida eterna, porque lo que Dios quiere, según lo que dice el versículo 40, es que ellos sean perfeccionados junto con nosotros, los que, por la gracia de Dios, habremos de resucitar si morimos, y entonces, junto con ellos, recibamos la perfección, o sea, la vida eterna. Interesante para que ustedes lo analicen en sus casas. Todo el capítulo 11, la historia de estos héroes de la fe que duermen, descansan así como Lázaro, esperando el día, esperando entre comillas, de la resurrección, cuando Jesús habrá de levantarlos y darles por fin la inmortalidad, pero no antes. Ellos descansan, duermen, no saben nada. Bien, vamos al tema del infierno y nos preguntamos si el infierno es un lugar de tormento real. ¿Existe el infierno en algún lugar en el centro de la tierra? ¿Será que el infierno es un tormento donde los pecadores se están quemando eternamente? ¿Qué clase de fuego tiene el infierno que consume a los malvados? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Es ese fuego tan especial que quema espíritus? ¿Se ha preguntado cómo hace el fuego del infierno para quemar espíritus? Porque obviamente el que es malvado muere y se va al infierno, no se va en carne y hueso, se va en espíritu. ¿Existe un fuego que quema espíritus? ¿O será que simplemente cuando en la Biblia se habla del infierno, se habla del castigo final y definitivo de los malvados? Bueno, estas son las preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho. Algunos más, otras menos, pero al fin y al cabo pasan por nuestra mente estas inquietudes. ¿Qué mejor entonces que ir a la Biblia? Y saben que en el Apocalipsis, San Juan menciona 15 veces el lago de fuego, para que podamos entender que ese lago de fuego, o llamado infierno, es algo necesario en el plan de salvación de Dios, porque obviamente Dios tiene que destruir el pecado, y el pecado solamente mora en los seres humanos. Y por otro lado, Dios tiene que asegurar a los hijos de Dios y tiene que darles obviamente la salvación, mientras los malvados deben ser destruidos. Vamos a ver San Mateo capítulo 13, antes de ir a un texto del Apocalipsis. San Mateo capítulo 13, si ustedes me acompañan, ahí en el Nuevo Testamento, San Mateo, el capítulo 13, versículos 40 y al 42, dice lo siguiente, 13, 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesús hace referencia a ese horno de fuego donde será el lloro y crujir de dientes de los malvados que sean echados ahí. Ahora fíjense que en este pasaje Jesús habla del momento cuando se terminen todas las cosas. No se habla de un castigo que ya se esté dando a los malvados, sino algo que va a ocurrir en el futuro, así como en Apocalipsis 20, cuando estudiamos el tema del milenio, ustedes recordarán, y en Apocalipsis 20, el versículo 10, allí dice, y el diablo que los engañaba, a los malvados, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cada vez que se habla de un fuego o de una destrucción por fuego,
de un castigo eterno, siempre la Biblia lo menciona como algo futuro, no algo que esté aconteciendo actualmente. Este es un detalle importante para tener en cuenta, porque cada vez que ustedes encuentren este castigo, no es un castigo inmediato, sino futuro, es decir, algo que todavía no ha ocurrido. Mateo 25, 41, San Mateo capítulo 25, versos 41, dice ahí, para quienes especialmente está reservado ese lago de fuego. Bueno, vamos a leer el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado ¿para quiénes? Para el diablo y sus ángeles. Especialmente ese fuego está preparado para el autor del mal, Satanás y sus ángeles. Vamos a ver lo que dice el libro de San Judas, muy poquito antes del Apocalipsis, para entender lo que significa realmente la destrucción del fuego eterno. San Judas no tiene capítulos porque es tan solo una hojita y un poquito nada más, entonces está dividido solo en versículos. San Judas, el versículo 6 y 7, dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Recuerden lo que estudiamos algunas lecciones anteriores, cuando vimos que Satanás fue arrojado aquí a la tierra y la tercera parte de los ángeles que él engañó están aquí. Por lo tanto, estas son las prisiones eternas de los ángeles malvados y de Satanás aquí en esta tierra. Y el versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí, amigos, se está hablando de dos imperios muy perdidos en el pecado, como fueron Sodoma y Gomorra. Dos imperios que Dios tuvo que destruir con fuego desde el cielo, porque no se arrepentían de sus iniquidades. Prevalecían en esos dos imperios grandes pecados como la homosexualidad y todo tipo de desviaciones morales, y Dios entonces tuvo que destruir estos imperios. Y dice que estos imperios sufrieron el castigo del fuego eterno. Les quiero preguntar, ¿este fuego eterno es en duración o en consecuencia? Bueno, ustedes ya tienen la respuesta. No podría ser en duración, porque en ese caso tendríamos que ver que todavía el humo del incendio de Sodoma y Gomorra todavía estaría saliendo, se vería actualmente allá donde existían estos dos imperios en el Mar Muerto, que actualmente está cubierto por el Mar Muerto. Si no, este fuego eterno es en consecuencias eternas, no en duración. Pero dice que sufriría el fuego eterno, Sodoma y Gomorra, y así les va a pasar también a los ángeles que se desviaron, los ángeles malvados, y a Satanás van a sufrir el fuego eterno, de la misma manera que Sodoma y Gomorra, o sea, un fuego eterno en consecuencia y no en duración. Segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 6, tenemos allí otra revelación interesante acerca de la destrucción de los malvados. Segunda de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Dice así: y si condenó por destrucción, hablando de Dios, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, es decir, en pecado, ¿no? O sea que Sodoma y Gomorra, dice San Pedro, quedaron registrados estos imperios como un ejemplo para los que habían de vivir en forma impía o malvada. O sea que los malvados van a ser destruidos con el mismo fuego eterno con el cual fueron destruidos estos dos imperios. Un fuego eterno no en duración, sino en consecuencias eternas. Espero que les vaya quedando claro